Bienvenidos a todos en este tercer programa, un mosaico de innovación con el Instituto de Ingeniería. En esta ocasión el tema que presentaremos es energías renovables y tenemos a dos expertos del Instituto de Ingeniería, el doctor Rafael Almanza y el doctor David Morillón, que nos acompañan en este programa. Brevemente describo las líneas de investigación del doctor Rafael Almanza son la energía solar, películas delgadas, fotocatalizadores, ahorro de energía, propiedades térmicas de materiales. En el caso del doctor Morillón, sus líneas de investigación son el diseño bioclimático, edificación sustentable, cambio climático, ahorro de energía y energías renovables. El objetivo de nuestro programa en esta ocasión es exponer los proyectos que realizan en el Instituto de Ingeniería respecto al aprovechamiento de las energías renovables. Invito al público a ver esta cápsula sobre la planta solar del Instituto de Ingeniería. En 1976, el Instituto de Ingeniería inició un programa para estudiar el comportamiento de un concentrador solar y construyó para ello un prototipo con geometría de canal parabólico. Fue en los años 80 cuando se construyó la planta solar con 550 metros cuadrados de concentradores. En ese entonces la planta contaba con 16 módulos de concentradores de canal parabólico con orientación este-oeste. Hoy en día la planta solar se encuentra ubicada en el costado del Jardín Botánico, en la zona poniente de Ciudad Universitaria, y está formada por 8 líneas con 96 concentradores de canal parabólico, con un área de captación total de 275 metros cuadrados, un motor de vapor de doble pistón, un generador eléctrico, equipo de control e instrumentación diseñada para operar bajo el proceso de generación de vapor directamente en los tubos absorbedores localizados en el foco de la parábola. Con respecto a la operación bajo el concepto de generación directa de vapor, las pruebas experimentales comenzaron desde 1995, lo que llevó al Instituto de Ingeniería a ser de los primeros en el mundo en generar electricidad de esta manera. Actualmente, la planta solar desarrolla investigaciones sobre los procesos de desintoxicación de agua por medio de fotocatalizadores. Los proyectos que se realizan en este laboratorio han sido patrocinados por instituciones diversas, como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, el CONACYT, la DEGAPA de la UNAM, entre otros. Rafa, la energía solar se basa en la radiación solar. ¿Qué es y cómo se clasifica esta? Bueno, cuando yo inicié hace 40 años a trabajar en la energía solar, no existía nada relacionado con la evaluación de la radiación solar, así que me involucré en evaluar todo el país en el aspecto de radiación solar. La radiación solar viene de la emisión de 6.000 grados centígrados a los que se encuentra el Sol, y este astro emite radiación
ultravioleta, visible e infrarroja. Afuera de la superficie de la Tierra, o sea, afuera de la atmósfera, llegan 1.336 kilowatts por metro cuadrado, que es equivalente a tener más o menos 13 focos de 100 watts enfocados en un metro cuadrado. Estos focos son los antiguos de filamento, porque los filamentos tienen temperaturas cercanas a los 1000 grados. Los actuales, que son los de luz blanca, esos no. Así que la evaluación que hicimos fue la primera que se hizo en México. Ahora, la radiación solar, la ultravioleta, es la parte que es más peligrosa. ¿Por qué? Bueno, la ultravioleta se divide en ultravioleta A, B y C. La A es la que llega principalmente a la superficie del planeta, de la Tierra. La B es la que pasa un cierto porcentaje, que es como el 5% a través de la atmósfera, y la C es absorbida en la atmósfera, principalmente por la capa de ozono. Entonces, hace varios años aparecieron los agujeros en los polos solares, porque los fluorocarbonos habían eliminado a la capa de ozono, que es la que absorbe la onda de ultravioleta de la parte C, que es la más peligrosa. Bueno, esta ultravioleta puede causar daños principalmente por cáncer, puede causar envejecimiento, puede causar también puede causar cataratas, pero también es útil. El cuerpo humano, para metabolizar la vitamina E, necesita de ultravioleta, así que ahora también nosotros trabajamos la radiación ultravioleta. Gracias, Rafael. Digamos que esta parte que comentaste última se refiere a las aplicaciones de la energía solar, ¿es correcto? Bueno, es la parte ultravioleta que estamos detectando actualmente en una estación meteorológica que tenemos en la planta solar. De acuerdo, muchas gracias. Quiero recordar al público televidente que hay diferentes vías de contacto para con nosotros aquí en el estudio. Las podrán ustedes ver en el cintillo de la pantalla, pero dos de ellas que permiten acceder directamente al estudio. La más rápida es el teléfono 56 22 87 20, para quien guste hacer algún comentario, alguna pregunta, y recordarles también que tendremos obsequios y algún regalo para aquel que así lo decida hacer. El sitio web es www.iingen.unam.mx. Vamos a pasar ahora a ver una entrevista con el doctor Martín Salinas. Él también es investigador del Instituto de Ingeniería y nos habla del grupo IDEA y de la energía geotérmica. Mi nombre es Martín Salinas Vázquez y la línea de investigación es el uso de energías alternas, principalmente la geotermia. El grupo IDEA surge, no tiene una fecha precisa, inició aproximadamente hace dos años y medio como una continuación de otro grupo llamado Impulsa. Los proyectos más importantes son enfocados al uso de la geotermia para principalmente la desalación de agua de mar, la generación eléctrica y la deshidratación de vegetales, frutas, verduras, etc. El proyecto de desalación de agua de mar es principalmente utilizar los recursos geotérmicos que se llaman de baja entalpía a temperaturas no tan altas, alrededor de 90 grados centígrados,
con el fin de poder desalar tanto agua de mar como agua de pozos salobres, y está muy pensado en la idea de que este tipo de tecnología se encuentre en la península de Baja California, donde se tiene grandes yacimientos geotérmicos, y es por eso que se tiene la colaboración de universidades locales como la Politécnica de Baja California y la Autónoma de Baja California. Los beneficios para la sociedad de este proyecto son principalmente que debido a que esta zona es una zona donde no hay, es muy escasa de recursos hídricos, aparte de que hay zonas aisladas, zonas pesqueras que están aisladas del resto de la península, es poder hacer que estas partes de la península de Baja California sean autosuficientes en agua potable, principalmente para uso humano. La importancia de este grupo para el Instituto de Ingeniería es que en este caso es el único grupo que está generando nueva tecnología en este grupo, además de posibilitar esta zona que es poco utilizada de la energía, que es la energía geotérmica. Entonces es abrir nuevas líneas de investigación aquí en el instituto para crear recursos humanos, tecnología nueva, para después llevarla a los lugares donde se necesita. David, ¿cuáles son los beneficios de las energías renovables? Podemos resumirlos en tres partes de los beneficios. El primero relacionado con la conservación de los recursos no renovables, el segundo con mitigar los impactos ambientales y un tercero relacionado con el desarrollo sustentable. En el primer caso, los recursos no renovables son los que se utilizan en las matrices energéticas del mundo y México no está muy alejado de un promedio del mundo. Con esto quiero decir que la matriz energética de México tiene una base en un 90% de energías no renovables, como es el petróleo, como es el carbón, el gas y el uranio. Estas energías se agotan y por lo tanto provoca que sean llamadas no renovables. Y eso no renovable también lleva a que si queremos volver a tenerlas y usarlas necesitaremos millones de años. En cuanto a la mitigación, el usar las energías renovables es una energía limpia. Por lo tanto, los impactos al medio ambiente son menores o nulos en algunos casos. Y en desarrollo sustentable es utilizar energías propias, las que dispone el país, la región, el sector donde se vayan a aplicar. También se relaciona con una seguridad energética, porque la energía renovable es continua, se dispone o en poco tiempo se vuelve a tener esos recursos, y también nos da una seguridad energética que mucho apuestan los países desarrollados. Muchas gracias, David. ¿Cómo contribuyen las energías renovables al ahorro de la energía? Cuando hablamos de conservación de recursos no renovables, nos referimos a una energía convencional, que ya mencionábamos, y esa conservación de la energía no renovable es lo que se le llama ahorro de energía. Cuando empezamos a utilizar las energías renovables, los usos y aplicaciones son los que nos llevan a un ahorro de energía, como puede ser la generación de energía eléctrica a gran escala o a pequeña escala. De esa manera, la energía eléctrica, que tiene un impacto en energías renovables del 80%, es su base actualmente en México, entonces tendríamos un ahorro significativo. Pero también lo podemos utilizar para sustituir combustibles fósiles, así como biocarburantes, o bien energizar las viviendas y edificios, dar energía en las zonas rurales aisladas. En este caso el ahorro sería en leña, y lamentablemente muchos millones de mexicanos el único energético que tienen es la leña, pero se hace de tal manera que no está ordenada o sustentable. ¿Qué quiero decir? Que toman y desforestan zonas, pero es el único energético. Por lo tanto, ahorrar energía en las zonas aisladas, rurales, implicaría, además de beneficios desde el punto de vista de ahorro de energía, también evitar esa desforestación e impacto ambiental.
Otra de las aplicaciones y la que más se busca actualmente, sobre todo Europa, es una seguridad energética. Las energías renovables nos pueden permitir ese potencial para ir dosificando cuándo vamos a utilizar esas energías no renovables y poder disponer de ellas de una manera más limpia y con una visión de conservación de ese medio ambiente y ese recurso. Muchas gracias, David. Vamos a ir a una pausa, pero antes de entrar en ella, recuerdo nuevamente al público que nos escucha, que nos ve, las vías de contacto para acceder al estudio, las cuales pueden ubicar en el cintillo de la pantalla, o bien al teléfono directamente, que es el 5622-8720. Viajamos desde la Ciudad de México para conocer este laboratorio. Una de sus principales metas es contribuir a la formación de especialistas en ingeniería y procesos costeros. Estamos en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, perteneciente a la sede foránea del Instituto de Ingeniería en CISAL, Yucatán. Este laboratorio está dentro de la unidad académica CISAL de la UNAM, localizada en un pueblo de pescadores que lleva por nombre CISAL, a aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad de Mérida. Los objetivos principales de este laboratorio es contribuir a la resolución de problemas relacionados con la costa a través de la investigación, la participación en programas de docencia, tanto a nivel licenciatura como posgrado, a la formación de recursos humanos, tanto a nivel licenciatura como posgrado también, y a la difusión de la ciencia. Actualmente en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros trabajamos alrededor de 30 personas entre académicos y becarios. De ellos 6 somos académicos, 4 investigadores y 2 técnicos académicos. Y más recientemente contamos con 4 investigadores de un proyecto de cátedras CONACYT para estudiar los efectos del cambio climático en la costa de Yucatán. Las líneas de investigación del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros están enfocadas al estudio de los procesos físicos en la costa principalmente. Para ello nos interesa por una parte caracterizar las variables tanto oceanográficas como atmosféricas que tienen un efecto en la erosión de playas y la inundación costera. Estas variables pueden ser el oleaje, las corrientes, el viento, la precipitación, entre muchas otras. Entre las líneas que se cultivan en el grupo está la de generación y transformación del oleaje, la de hidrodinámica en playas, que básicamente son las corrientes en playas, transporte de sedimento, diseño de estructuras costeras y el aprovechamiento de energías renovables. Si quieres conocer más del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, visita www.iingen.unam.mx, la página del Instituto de Ingeniería UNAM. ¡Hasta la próxima! Tenemos una pregunta del público que la vamos a formular una vez que hayamos preguntado al doctor Almanza cuáles son las principales aplicaciones de la energía solar en el Instituto de Ingeniería. Bueno, tenemos 4 tipos de aplicaciones
las directas, las fototérmicas, fotoquímicas y fotovoltaicas. ¿Cuáles son las directas? Pues las directas son, por ejemplo, secar la ropa al sol directamente, la iluminación y natural de una casa, que David Morillón les puede explicar con más detalle, y la que no es tan directa pero tiene que ver con la iluminación, son filtros solares. Estos filtros son opacos al infrarrojo, o sea, quiere decir que en época de mucho calor, el calor no penetra a través de las ventanas, que es donde el flujo de calor se hace principalmente, y en época de invierno, cuando la habitación está cerrada, el flujo de calor no sale hacia el exterior a través de las ventanas, que es en donde hay mayor cantidad de pérdidas o ganancias. Las otras aplicaciones se basan en colectores solares planos, que va desde el calentamiento de agua, calentamiento de aceite, desalación de agua. Tenemos el calentamiento de aire, que se usa en el secado de grano, y luego pasamos al uso de concentradores solares. Un concentrador solar significa que nosotros vamos a concentrar la radiación solar en un área muy pequeña. Por ejemplo, nosotros llamamos un sol a la radiación que llega directamente, pero si usamos espejos o lentes, los lentes la refractan como en una lupa. Si lo ponen directo al sol, ustedes van a ver una iluminación grande en donde están refractándose los rayos solares. Y en espejos, bueno, si ponen espejos o varios espejos y los hacen que se reflejen en una zona, también van a ver zonas luminosas. Pero ya usando geometrías especiales como la parábola, esta concentración puede aumentar de 20 a 50 veces. Entonces nosotros, una de las aplicaciones que hemos utilizado es la parábola, pero en forma de canal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en la planta solar, que ya han visto en los videos, tenemos concentraciones de entre 20 y 30%. Inicialmente usamos esta planta solar para calentar aceite a temperaturas de 300 grados centígrados. Posteriormente este aceite se enviaba a un intercambiador de calor para generar vapor, y este vapor se enviaba o a un motor o a una turbina para generar electricidad. Eso fue en los años 80. Ya después, en los años 90, empezamos a trabajar a eliminar el aceite en la planta solar y generar directamente el vapor en los tubos absorbedores que se encuentran en el foco de la parábola. Esta era una tecnología novedosa y fuimos el primer país en producir electricidad con generación directa de vapor. Esto tiene muchas aplicaciones, como es procesos de calor en industrias. Actualmente usamos la planta solar para aplicaciones fotoquímicas. Una aplicación fotoquímica es descomponer compuestos que no se pueden descomponer de otra manera usando la radiación ultravioleta. Son conocidos como sistemas fotocatalíticos. Estos sistemas, a través de las sustancias que son nocivas para la salud, las ponemos junto con un polvo de dióxido de titanio. El dióxido de titanio absorbe la radiación ultravioleta y este dióxido produce un electrón y un positrón que van a romper la molécula de agua, formando iones de oxígeno y de hidroxilos que van a reaccionar con las sustancias que son nocivas, y de esta manera se pueden romper moléculas, principalmente de tipo farmacéutico, que ahora son grandes cantidades que se elaboran en los productos farmacéuticos y que no se descomponen,
tan fácilmente o no se descomponen y están siendo vaciados a los desagües de las casas al municipio, ¿no? Entonces esta es una tecnología novedosa y tenemos como 5 años trabajando con estos equipos. Se han desarrollado otros tipos de concentradores y colectores solares que ya se han mostrado en los videos. ¿Sí? ¿El instituto cuánto tiempo lleva realizando proyectos de energía solar? Tenemos 40 años desde que yo entré. Yo me he dedicado prácticamente todo el tiempo a energía solar. Gracias, Rafael. Y bueno, formulamos la pregunta del público y es Raúl Reyes quien nos pregunta, es estudiante de ingeniería y nos pregunta qué se necesita para participar en un proyecto en la planta solar. Bueno, si es estudiante de ingeniería, lo primero que exige el instituto es el promedio. Si tiene promedio de 8, puede hacer tesis con nosotros, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado. Yo he sacado del orden de 7 u 8 doctorados, más de 15 maestrías y como 30 licenciaturas, todas relacionadas con energía solar. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a una entrevista con el doctor Héctor Aviña, que es académico también del Instituto de Ingeniería. Nos habla del proyecto Ciclo Binario de Evaporación Instantánea. El ciclo binario de evaporación instantánea es un ciclo que se ideó aquí en el Instituto de Ingeniería mediante el proyecto Impulsa. Después el grupo IDEA lo retomó y es un ciclo de generación eléctrica que ocupa la energía geotérmica de baja entalpía. Se ocupa el calor de la tierra, que es la energía geotérmica, como fuente de calor, para después aprovechar un poco de esa energía para evaporar un fluido, pasarlo por una turbina, después condensarlo, y este es un ciclo eléctrico con el cual producimos electricidad. Se pierde mucha energía a la hora de transmitir tanta potencia hacia las ciudades, y lo que se está buscando es tratar de generar energía eléctrica en el lugar donde tú la vayas a aprovechar. Entonces, este tipo de tecnologías, como el ciclo binario de evaporación instantánea, trata de hacer esto, de aprovechar los recursos naturales que hay en el lugar para generar electricidad ahí y ahí mismo poderla utilizar. Otro proyecto que se está buscando en el grupo IDEA es la deshidratación de alimentos por medio de la energía geotérmica. Los alimentos, cuando tienen suficiente agua, se descomponen más rápido. Entonces, lo que se busca con la deshidratación es quitarle el agua para que puedan durar más tiempo y con ello darle un valor agregado a los alimentos que se podrían tirar a la basura. En México hay muchas mermas de alimentos, en Guerrero, en Michoacán, en diferentes estados de la República, como podría ser el mango, el jitomate. Entonces todas estas mermas las podríamos nosotros tomar y con la energía geotérmica o con la energía solar darle un valor agregado y darle una vida más grande a estos alimentos. El ciclo binario de evaporación instantánea está generando recursos humanos, ya que no se tenía una línea en el Instituto de Ingeniería que hiciera desarrollos en estas áreas de aprovechamiento de la energía geotérmica. Y aparte se están haciendo nuevos diseños de equipos que pueden transformar energía térmica en energía eléctrica. La idea que se tiene es, con los fondos que nos ha dado el CEMIE-GEO y con el apoyo que se está dando en el Instituto de Ingeniería, crear estas tecnologías para poderlas aprovechar comercialmente. Un objetivo que tiene el Instituto de Ingeniería es generar recursos humanos, generar conocimiento, generar tecnología innovadora, pero también a su vez tiene que generar productos que se puedan comercializar. El futuro que esperamos para estos prototipos o estos proyectos es que se puedan comercializar y el objetivo principal que tenemos es de que sean un beneficio para la sociedad mexicana.
Estamos en el bloque de edificaciones sustentables y la pregunta se la dirigimos a David. ¿Cuáles energías renovables permiten que un edificio sea sustentable energéticamente? Al hablar de aprovechar o usar las energías renovables en un edificio, tenemos que tener presente cómo se usa y qué energía se usa. Eso se le conoce como diagnóstico energético. Ya sabiendo cuál es el uso y el consumo final, entonces empiezan a presentarse las oportunidades. Y las dividimos en dos partes. Tienen que ver con si se usa o no tecnología para aprovecharlas. Y esa se llama sistemas pasivos y sistemas activos. Pasivos son cuando no requiere una tecnología. Puede ser el propio diseño. Un ejemplo, abro la ventana, se ventila y se puede enfriar o se puede retirar un calor de un edificio. Entonces vamos a partir de en qué se usa la energía y saber si es activo o pasivo la forma en que lo podemos aprovechar o cuál vamos a aprovechar. Cuando hablamos del consumo, dos tipos de edificios va a variar. Todos conocemos nuestras casas, sabemos que en la casa se usa la energía para calentar agua, preparar alimentos, iluminación, climatización en algunos lugares y dar electricidad a los electrodomésticos o a los equipos electrónicos o eléctricos. Entonces, en función de en qué se usa, viene la oportunidad. Si es climatización, tenemos dos energías principalmente, que sería la solar para calentar el edificio y el viento para poderlo enfriar o poder descargar el calor que se ha acumulado. El suelo también nos permite usar el calor o la temperatura constante y eso se le llama geotermia. Entonces podemos climatizar a través de ese calor que hay en el piso. Y entonces ya tenemos tres energías. Si hablamos de cocinar alimentos, la energía solar es una alternativa porque podemos tener cocinas solares, comales solares y de esa manera preparar los alimentos que ya las hay, se han desarrollado en la UNAM, en el instituto. Y también si hablamos del caso de la climatización, decíamos solar y viento, pero si hablamos en el caso de ya un televisor, una computadora, necesitamos energía eléctrica y para eso tenemos como oportunidad la solar con el fotovoltaico o la eólica con un generador. Entonces, dependiendo cuál es el uso en la oficina, necesita más iluminación, electrodomésticos o electrónicos, así como climatización dependiendo del lugar. Entonces, dependiendo el uso, es la aplicación, pero vemos que caben todas las energías, principalmente solar, eólica, geotérmica, y la biomasa podría ser o la del mar, siempre y cuando tengamos cercanía o bien generarla y luego llevarla al lugar donde se va a utilizar. Magnífico. David, ¿qué es un edificio energía cero? Primero se habló de edificios sustentables energéticamente. Genero la energía que yo requiero. Pero eso llevaba a altos costos. Teníamos que tener el equipo para generarla, que sería un fotovoltaico o un generador eólico, y luego después guardar esa energía para el momento en que no dispongo del energético, lo cual era muy elevado el costo. Al momento que se empieza a abrir el sector y lo que se genera y no se usa, se manda a la red eléctrica, entonces tiene que haber otro criterio relacionado con edificio energía cero. Primero hago mi edificio de tal manera que el diseño me evite consumir energía, por lo menos en la que dispongo directa, como es la climatización, calentar o enfriar el edificio, como es la iluminación natural. Y después de ese diseño, que se le conoce como un sistema pasivo de usar la energía, o bien diseño bioclimático, entonces empiezo a equipar mi edificio. ¿Con qué? Con tecnología que sea eficiente o ahorradora. De esa manera retiro una parte del consumo en la climatización e iluminación, otra parte en el equipamiento eficiente y me queda una pequeña parte que sería con energía renovable y equipo activo, como un fotovoltaico o un generador. Meto las tres partes, el diseño bioclimático, la energía eficiente y las energías renovables, y entonces logro un edificio que sea sustentable. Es cero cuando empezamos a hacer un balance. Como me conecto a la red eléctrica, debo lograr que el edificio genere lo mismo que va a consumir a lo largo de un año. Si es así, se le conoce como edificio de energía cero. Si no, podemos tener problemas. Muchos pensamos que tener un edificio que genera mucha energía es bueno. Cuando está la red, no. Porque en momentos la genera y en otros no. Y cuando no se genera, entonces tiene que tomar de la red. Sin embargo, un balance permite dar una seguridad a un sistema como es el eléctrico. Muy claro. Muchas gracias, David. Damos espacio a una pregunta que nos llega del público que nos está
escuchando y viendo. Y es Ricardo Rodríguez que nos pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir para que mi casa sea sustentable? Primeramente, hacer un diagnóstico energético. ¿Cómo usa su energía y cuánto la usa y en qué la usa? Eso es importantísimo, se le llama consumo y uso final. Ya tenemos varios estudios que hemos hecho en el Instituto de Ingeniería, varios investigadores, y eso permite poder identificar el reto. Primero, ¿qué consumo? Y después, ¿cómo puedo bajar ese consumo? Sería lo más ilógico a ese consumo tratar de subsanarlo con energías renovables, saldría muy caro, sería mucho el equipamiento. Entonces empezar a hacer programas de ahorro. Estoy usando mucho en iluminación porque tengo tecnología ineficiente como los focos incandescentes, retirarlos y de esa manera disminuir muchísimo el consumo energético. Un ejemplo, un foco de 100 watts, si lo cambio por una lámpara compacta fluorescente, esta consume 13 watts. Pero si me voy por un LED, que ahorita en el mercado es caro, consumo 1 watt. Y entonces retiro mucho consumo. Y empiezo a hacer lo mismo con los refrigeradores, las televisiones, la lavadora, los aires acondicionados, o bien los equipos de cómputo que traen un sello de que son ahorradores, y entonces ya retiré otra parte del consumo. Ese es un primer paso y es el más barato y el que actualmente se hace. Ahora sí, queda una cantidad, la genero con energía renovable. Y entonces sí, logro que sea sustentable, por lo menos en energía. Igual tendríamos que hablar de agua, que se ha hecho mucho en el instituto, tendríamos que hablar de residuos también, se tienen bastantes estudios y resultados muy buenos en el Instituto de Ingeniería, así como las emisiones de CO2, porque muchos países van por energía cero, descarga cero, que se refiere al agua, o bien edificios cero emisiones, que sería lo ideal de un edificio sustentable. Magnífico. Muchas gracias por la explicación, David. ¿Nos podrías hablar un poco sobre tu experiencia en el desarrollo de proyectos en esta materia en el Instituto de Ingeniería? Lo voy a dividir lo que hemos hecho en función de las aportaciones y luego lo relacionaré con el producto o de alguna manera con la institución receptora del trabajo. Estupendo. Se han hecho trabajos desde el punto de vista generación de conocimiento. Como investigadores, el Instituto de Ingeniería tiene que ser aterrizado, práctico, solucionar problemas. Entonces tenemos que generar conocimiento. Si queremos que un edificio sea sustentable, necesitamos que la gente sepa cómo se puede hacer, qué potencial hay, qué tecnologías, cuáles son las eficiencias de dichas tecnologías y después probarlo, lo que llamaríamos, después de generar ese conocimiento, proyectos demostrativos o bien transferencia de tecnología. Entonces, en la primera parte también incluimos evaluar el reto, cómo se usa la energía actual, cómo se usa en cada edificio, en cada región, por tipo de edificio, igual cómo se usó el agua, qué tantas emisiones se tienen por edificio, si el diseño obedece no a la condición climática. Entonces todo eso lo tenemos en una serie de publicaciones que después de señalar las otras indicaré algunas en general, pero también es de interés de instituciones. Entonces generamos conocimiento, hacemos proyectos demostrativos, después tenemos la necesidad de dar una seguridad y calidad y en eso entra lo que hacemos como asesorar normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, incluso códigos. En el caso ya de que es seguro y es además seguro confiable, entonces pasamos a otra etapa que sería ¿quién lo va a pagar? Entonces en las mismas actividades que hemos hecho hemos desarrollado para diferentes dependencias sistemas de financiamiento. Y por último, saber que sí está funcionando y que es correcto, hacemos sistemas de certificación. En el primer caso hemos hecho atlas, manuales, guías. Muchas de ellas publicadas por el Instituto de Ingeniería están libres en nuestro web, lo cual permite saber si el clima me permite que un edificio no requiera aire acondicionado ni calefacción, si puedo tomar el viento y qué beneficio energético me trae y qué condiciones de confort logro, así como también qué proyectos se han hecho, qué iniciativas se requiere para que en una ciudad, país, se logre que los edificios sean sustentables o caminen a la sustentabilidad. Y en el caso de los proyectos demostrativos hemos hecho proyectos, la misma UNAM tiene proyectos que hemos asesorado, la Torre de Ingeniería tiene eficiencia, un campus allá en Monterrey, la ciudad del conocimiento. Tenemos edificio de la UNAM que también tiene estrategias tratando de mitigar ese consumo energético y los impactos. Hemos asesorado incluso museos, proyectos para pymes, para CFE, para las empresas privadas, para el gobierno, como las ciudades del conocimiento, pero también los desarrolladores. Y con esto hemos logrado hacer miles, millón
1.500.000 de casas con tecnologías que nos permiten mitigar esos impactos y caminar a la sustentabilidad. En el caso de las normas, tenemos las normas de eficiencia energética, normas para edificación sustentable, código para la edificación sustentable de la vivienda. Esos se han hecho y actualmente aplican en sistemas de financiamiento. Resumo y doy el más importante, que es la hipoteca verde, un proyecto que ha recibido premios México por él, de la ONU, de Estados Unidos, porque ha permitido en un sector poder mitigar impactos, desarrollar y dar un mejor producto. Y en el caso de financiamiento, también se introdujo en algo equivalente a la hipoteca verde, que es para la parte urbana, los DUIs. Y en el caso de certificación, hemos apoyado y elaborado, junto con las dependencias, los sistemas de criterios e indicadores para calificar los desarrollos urbanos sustentables, el programa de edificio sustentable de la Ciudad de México, la norma para edificación sustentable de Semarnat, entre otros sellos. Y todo esto ha servido para CFE, para Comisión Nacional de Vivienda, para PEMES. Le hemos hecho proyectos demostrativos como son parques ecológicos junto con el Instituto de Biología. En el caso de las empresas Urbi, ICA y otras muchas que nos se han acercado a que podamos apoyarles a que su producto sea mejor, de bajo impacto, y caminemos hacia la sustentabilidad. Magnífico. Quiero dar cabida a otra pregunta del público que nos está escuchando. Esta la formula José Carlos Sánchez y él nos pregunta cuáles son los posgrados que participan en el tema de energías renovables. El instituto participa en varios posgrados. El de arquitectura, el de urbanismo, el de ingeniería. Pero en el de ingeniería hay un área que se llama posgrado en energía, y hay 2 rubros que tienen que ver con lo que hacemos en el instituto. En todos participamos, pero tiene que ver más. Uno se llama energías renovables y otro se llama diseño bioclimático, pero también está el de proceso eficiente de energía. Entonces, en esos 3 entran todos los temas que hemos platicado y que hemos estado señalando como proyectos de impacto o líneas de trabajo. En el caso de arquitectura tiene una línea que es tecnología ambiental, en la que también participamos, y ahí llevamos a cabo una serie de conocimientos, pero para el diseñador, o aplicaciones desde el punto de vista de arquitectura, y en el caso de urbanismo también trabajamos con ellos. Entonces el Instituto de Ingeniería en esos 3, además de otros más como ambiental y en el caso también de cómputo, sistemas, pero estos que menciono son en los que participa el doctor, y estamos más con esas líneas. Magnífico. Rafael, sabemos que el Instituto de Ingeniería edita los libros azules o las series del Instituto de Ingeniería. ¿Podrías hablarnos un poquito de ellos en materia de este programa? El instituto, desde que se inició allá en los años 50, ha estado editando publicaciones que se llaman series. Estas series son de investigación, de docencia. Desde hace como unos 10 o 12 años, estas series son gratis, o sea, las pueden bajar de la página que ya se ha dado del instituto, y donde dice publicaciones, ustedes van a series. Si les interesa lo de energías renovables, principalmente solar o sustentabilidad, ustedes en donde aparece el autor, que puede ser el doctor David Morillón o su servidor Rafael Almanza, ponen el nombre y ya aparecerán todas las publicaciones que se tiene y las pueden bajar gratis. El único requisito es de que ustedes den sus datos, su correo electrónico y algún dato que les solicitan, pero son libres, están editadas en PDF. ¿Sí? Disponibles. Muchas gracias, Rafael. Los invitamos ahora a una entrevista con el doctor César Ángeles. Él es también investigador del Instituto de Ingeniería y nos habla de las características y aplicaciones de la energía eólica. La energía eólica tiene muchos, cientos, miles de años, diría yo, ¿no? Surge desde el inicio de las civilizaciones, donde se utilizaba para navegación. Por ejemplo, los fenicios, los vikingos fueron buenos navegantes utilizando la energía eólica.
Y luego en Europa, en la Edad Media, se utilizaba para molinos de grano. Y ahí surge la idea de instalar torres con aspas. Posteriormente, en la época del petróleo, de los recursos fósiles, se deja de utilizar un tiempo y reinicia en la época, hace 10, 20 años, cuando el petróleo alcanza niveles muy, muy altos de costos. Países o universidades como DTU en Dinamarca y Alemania deciden explorar estas energías a la par que Estados Unidos. Entonces de ahí nace la energía eólica, el aprovechamiento de energía eólica moderna, tal cual lo conocemos hoy en día, ¿no? El potencial es, todavía no se ha hecho un estudio serio al respecto, ¿no? Se habla de potenciales de un rango muy amplio, desde cifras conservadoras de 20.000 megawatts hasta 71.000 megawatts, cifras muy optimistas. Lo cierto es que sí se tiene mucho potencial. Estamos hablando únicamente de potencial en tierra, falta evaluar potencial offshore también, mar adentro, el cual también puede ser muy, muy amplio, ¿no? O sea, un solo aerogenerador es capaz de... Un solo aerogenerador con capacidades de 4 megawatts están siendo instalados. Eso equivaldría a tener varios cientos de metros cuadrados de solar, por ejemplo, o unas plantas grandes de geotermia. El grupo de nosotros empezó haciendo estudios de evaluación de potencial eólico. Tenemos estudios realizados en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y algo de colaboración en Michoacán, donde hemos hecho mapas eólicos del recurso. Luego nos hemos enfocado a estudiar su integración a la red eléctrica. Al tener una energía eléctrica variante frecuentemente con la forma en que varía el viento, los sistemas eléctricos tienen mucho efecto sobre los sistemas eléctricos, tanto en frecuencia, en voltajes, lo cual ha tenido grandes problemas en los sistemas eléctricos. Entonces ahora estamos enfocados en analizar la red eléctrica con la incorporación de energías variables como la eólica y la solar. Y otra pequeña parte del grupo se ha enfocado al aprovechamiento de la energía eólica en zonas urbanas. Hacemos estudios de CFD, de flujos dinámicos en edificios, y determinamos el lugar óptimo para instalar los aerogeneradores, el tipo de aerogeneradores a instalar, y hacemos un balance técnico-económico del beneficio que traía instalarlo en estos edificios. Básicamente son las tres corrientes que hemos estado trabajando en el área de eólica en el Instituto de Ingeniería. Rafael, ¿con qué infraestructura cuenta el Instituto de Ingeniería para llevar a cabo proyectos en materia de energía? En los años 80 construimos la planta solar que constaba de 1.400 metros cuadrados de espejos, pero como salía muy caro el mantenimiento y la operación, se redujo a la mitad. Actualmente cuenta con 700 metros cuadrados. Tenemos una estación meteorológica que mide radiación directa, difusa y global. También mide la ultravioleta, la temperatura ambiente, velocidad del viento y humedad. Tenemos varios colectores planos para la fotocatálisis. Tenemos laboratorios, una evaporadora para producir películas delgadas. Tenemos un simulador de radiación ultravioleta y varios equipos para hacer los análisis de los productos de la fotocatálisis. Magnífico. Actualmente, ¿qué proyectos tiene el Instituto de Ingeniería relacionados con el tema de la energía? Bueno, el PAPIT, y antes de lo que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del DF, patrocinó los proyectos de catálisis. Hemos avanzado en estos 6, 7 años, estos últimos años, gracias a los patrocinios de PAPITES de la UNAM y el que era el Consejo Nacional de Tecnología de la Ciudad de México, pues pertenecía antes al gobierno del DF. Uh-huh. Pero hemos tenido patrocinios de CFE, de
de CENER, de ICA, de Pemex, de lo que era antes AOP, que ahora es Cedesol, en todos estos 40 años. Magnífico. David, en el caso de los proyectos actualmente en el instituto relacionados con el tema, ¿podrías hablarnos? Sí, mira, prácticamente en el instituto se trabajan para el aprovechamiento de todas las energías renovables. Pero se parte de los diagnósticos de cómo se usa la energía no renovable o actual, para de ahí hacer escenarios, qué pasaría si seguimos como estamos, y entonces poder definir programas de ahorro y cómo meter esas tecnologías renovables para poder mitigar los impactos. Son parte de los estudios, y en el caso de las energías renovables ya en específico, en hidráulica prácticamente todo proyecto grande del país está metido en el instituto, como son las presas, generación de energía. El 20% de la energía eléctrica se genera en la parte de las presas, entonces el instituto ha impactado en todos esos proyectos. En el caso de geotermia, ya nos comentaban, actualmente se participa en el Centro de Investigación en Energía Geotérmica. El instituto es parte de ese grupo que se conjuntó con varios proyectos por el CONACYT, igual con el Centro de Energía Eólica y en Energía Solar. El doctor Almanza lleva a cabo uno de los principales proyectos de esos centros de investigación, que se están financiando varios proyectos por el CONACYT. Pero también, si nos vamos a la biomasa, el instituto tiene infraestructura para aprovechar la biomasa desde el punto de vista de generación de energía, la biomasa de origen orgánico, también a partir de las algas o otros organismos que permiten aprovechar esa biomasa o esa energía solar que se convierte en masa para generar hidrógeno. Y en el caso del océano se tiene un grupo en el instituto que trabaja en una propuesta nacional para poder aprovechar las energías del océano. Todos estos proyectos son para instituciones como PEMES, CFE, el mismo CONACYT, también para instituciones como Comisión Nacional de Vivienda, como el Gobierno del Distrito Federal, e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD de la ONU o el Banco Mundial. Entonces prácticamente todo el ramo de las energías se abarca, incluso el de hidrocarburos. Hay un fondo del CONACYT y hay proyectos en el instituto, se han desarrollado proyectos relacionados con ese recurso. Magnífico. De manera muy sintética, David, Proyecto Casa UNAM, el Instituto de Ingeniería, ¿ha participado? ¿Cómo ha participado en este proyecto? Casa UNAM es un proyecto que encabezó la Facultad de Arquitectura y nos sumamos varias instituciones. Casa UNAM participó en un evento muy importante que surgió en Estados Unidos, en Washington, Decatlón Solar, y posteriormente se extendió a Europa. Y entonces el Instituto de Ingeniería, con toda la capacidad que tiene, entre ellos el Instituto de Ingeniería en varios ramos como son estructura, que se hizo o se llevó a cabo el estudio de Casa UNAM, también se llevó a cabo el estudio de mecatrónica, cómo automatizar o que fuera inteligente dicha casa, y en la parte ambiental, principalmente en dos rubros, que fue ciclo de vida y diseño bioclimático. Entonces sí participó como parte de ese gran equipo que conjuntó la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Ingeniería con toda su expertise en estos temas. Muchas gracias, David. Y sacó buen premio, le fue muy bien a la Casa UNAM a nivel internacional. Magnífico, sí lo sé. Vamos a concluir el programa de manera muy resumida. El futuro del instituto en lo referente al tema de energías renovables. Rafael y luego David. Bueno, pues sabemos que el petróleo, además de contaminar y que se está aumentando el efecto de invernadero sobre la Tierra y que va a producir grandes catástrofes si no lo detenemos, es urgente el uso de las energías renovables, en la que se encuentra la energía solar, ya sea térmica o fotovoltaica. Así que esperemos que sigamos trabajando en estos aspectos y que tengamos más participación a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Rafael. David, tus conclusiones. El Instituto de Ingeniería tiene un gran expertise en varios temas, y las necesidades actuales del planeta, como son el cambio climático, nos lleva a tener que adaptar, primero mitigar y luego adaptar las actuales tecnologías, el actual uso del diseño o bien de las tecnologías en los diversos sectores. Entonces, el impacto que tiene el cambio climático, así como el agotamiento de recursos,
llevan a un término muy importante que es sustentabilidad. Y en ese rubro el instituto tiene un grupo interdisciplinario o expertise en muchas áreas que puede atacar cualquier objeto de estudio. Lo hemos hecho en ciudad, tenemos 2 ejemplos de ciudades sustentables, todo el diagnóstico de metodología para la paz pedido por el BID y recientemente una comunidad rural sustentable que permiten conjuntar muchas capacidades del instituto. Así es que el futuro es halagador porque somos un equipo multidisciplinario con mucha expertise y sobre todo con una trayectoria que permite abordar problemas que vamos a enfrentar y que todavía no sabemos realmente cómo sería ese calentamiento global, cómo seguiría ese impacto climático, así como las estrategias, reglas e implementación de lo que sería la sustentabilidad. Rafael, David, fue un honor entrevistarlos. Muchas gracias por su participación en este tercer programa. Muchas gracias al público televidente, a la CUAD por ser anfitriones, y los invitamos al próximo programa en donde el tema que se abordará va a ser sobre sismos. Muchas gracias.